Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. En nombre de la Madraza os doy la bienvenida, os agradezco mucho vuestra presencia aquí. Y nada, yo solo voy a decir tres palabras para agradecer en primer lugar a Darío Villanueva por su presencia aquí y también a mi compañero Manuel de la Fundación Francisco Ayala, con quien tenemos una fértil y muy ilusionante colaboración. Esta actividad forma parte de esa colaboración. Bueno, se plantea como un homenaje a la recién desaparecida Caroline Richmond y el acto va a dividirse en dos partes. En primer lugar, dedicado explícitamente a la memoria de Caroline. Después va a intervenir Darío Villanueva hablando de la posuniversidad, del posmodernismo y de otros temas interesantes. Antes, sin embargo, quiero dar la palabra a quien nos acompaña en el centro de la mesa, la secretaria de Cultura, María del Mar Sánchez. Por mi parte es todo, muchas gracias, espero que disfrutéis del evento. Efectivamente, así es. Bueno, pues yo también muy brevemente, simplemente saludarle y dar las gracias a la Fundación que hoy hemos celebrado patronato, lo cual me ha permitido el poder estar hoy aquí en este homenaje que se le va a hacer a Caroline Richmond. Una señora que yo no tuve la suerte de conocer personalmente, pero sí la conocí a través de mis compañeros que en aquel momento llevaban la Secretaría de Patrimonio Documental y me hablaron siempre de una señora exquisita, educada, amable, comprometida, siempre curiosa y aprendiendo en cada momento cuando tenían alguna relación con ella. Por lo tanto, pues es una pena por mi parte el no haber podido tener esa suerte que imagino que muchos de ustedes, como muchos de los señores de la mesa, sí la conocieron en vida, ¿no? Ella era patrona honoraria de la fundación y se volcó con ella yo creo que desde el primer momento. En el año 2007, como ustedes saben, se crea la Fundación Francisco Ayala. En el año 2009 muere su marido, que no solamente era su marido, no era la persona de la que estuvo enamorada durante casi 30 años, un poco más de 30 años, sino que fue su compañero también intelectual en toda su trayectoria y en su vida, ¿no? Entonces fallece en el año 2009 y ella se hace cargo de la fundación y se compromete aún más todavía si ello era posible, hasta que en junio de este año falleció y nos dejó. Y entonces, pues, hoy era merecido que le diéramos este homenaje por su compromiso, vuelvo a repetir, intelectual, por su compromiso con la ciudad de Granada, con la Fundación Francisco Ayala y por su compromiso con Andalucía. De su generosidad intelectual y material, puedo decirles que podemos estar todos muy orgullosos y muy agradecidos. Por lo tanto, yo, como les decía, ya les cedo la palabra a las personas que hoy van a intervenir en su nombre. Nuestro compañero Manuel, que va a tener que intervenir por la profesora perdón, Emiliotti, que me confundo, siempre le digo Elisiotti, no sé por qué, Emiliotti, no puede estar hoy aquí, desgraciadamente, y vamos a celebrar este acto, como bien saben, el 13 de noviembre. Bueno, la situación meteorológica no lo hizo posible, se tuvo que posponer y ella ya se ha marchado a Brasil, que es donde reside normalmente, ¿no? Entonces, por ello, bueno, no la tenemos a ella físicamente y presencialmente, pero sí tenemos sus palabras que ahora Manuel nos va a comentar, ¿no? Y tenemos también al señor Darío Villanueva, al cual también le tengo que agradecer que se ha incorporado también al patronato de la Fundación. Hoy, como les decía, hemos tenido esa primera sesión y, bueno, como el más joven de los miembros del patronato, ha aportado ideas, proyectos, con un entusiasmo también, con unas ganas para que ese espíritu que tuvieron Francisco y Caroline se mantenga siempre en la fundación que lleva su nombre aquí en la ciudad de Granada. Muchísimas gracias, de verdad, les tengo que abandonar, se lo he comentado a las dos personas que van a continuar con la palabra, pero bueno, como me han comentado también que lo tienen grabado, desde luego no me pienso perderlo mañana para poder disfrutarlo. Muchísimas gracias a todos. Enhorabuena, gracias y muchísimas buenas tardes. Muy bien. Buenas tardes. Y efectivamente, como se viene diciendo, gracias. Hoy en esta silla, en este lugar, debería estar sentada la profesora Irma Emiliozzi, eh, que como algunos de ustedes saben bien, ha sido
una reputada especialista en literatura española, especialmente en la obra de los autores de la llamada Generación del 27. eh, Tiene publicados artículos, ensayos, estudios muy interesantes a lo largo de su trayectoria. Ella ahora está jubilada, vive en Brasil, pero permanece muy activa desde todos los puntos de vista. Y tenía previsto participar en este acto que, como saben, estaba convocado para el pasado 13 de noviembre, y había venido expresamente, había viajado hasta España expresamente para ello. Y finalmente, bueno, pues las inclemencias meteorológicas fueron más fuertes que nuestros deseos, y no pudo ser. Eh, Así que lo que vamos a hacer a continuación es dar lectura a un texto que ella ha enviado, eh, en el que justifica sobradamente lo que tal vez algunos se estén preguntando, ¿no? Que es por qué iba a ser ella la encargada de hacer esta merecidísima Laudatio de Caroline. Bueno, pues ya les adelanto que por la estrecha relación que les unió a lo largo del tiempo, ¿no? Sin más, como les digo, y en nombre y representación de Irma Emiliozzi, leo. Buenas noches. Frustrada mi asistencia al acto de homenaje a Caroline Richmond, suspendido el pasado 13 de noviembre por las razones meteorológicas que todos conocemos, quiero estar hoy igualmente presente con la lectura de mis palabras por el director de la Fundación Francisco Ayala y amigo, Manuel Gómez Ros, quien muy gentilmente se ha ofrecido a acercárselas a ustedes. Quisiera destacar brevemente dos momentos de mi extensa relación con Caroline, los primeros y ya casi los últimos. Estampas de una larga serie que abarca un poco más de 40 años. La conocí en los primerísimos años de la década del 80 y en Madrid. Probablemente fue en 1982, o menos probable en 1983. En ese foco insoslayable de reunión que fue la tertulia de la revista Ínsula, bajo la dirección de José Luis Cano. La tertulia aún se hacía en la librería La Pluma de la calle del Carmen, a pocos metros de la Puerta del Sol. Si no recuerdo mal, la librería estaba regentada por el sobrino nieto de don Manuel Azaña, Manuel Martínez Azaña. Las reuniones eran los martes a las 7 de la tarde. Tiempos de albores democráticos, de expectativas nuevas. Uno de esos martes y en pleno invierno empezó a correr una voz. Está Francisco Ayala. Viene Francisco Ayala. Y seguro que brillaban los ojos bailarines de José Luis Cano. Al rato los vi aparecer. Recuerdo perfectamente a don Francisco. Sobrio, distinguido, elegante, con grueso abrigo a cuadros y visera al tono. Y a su lado, alta, joven, buena moza, y rubia como una llamarada, podría decir don Francisco, estaba Caroline. Presentaciones, comentarios, y seguía corriendo la voz. Se estaban instalando, que había casa nueva. Unos años después, la tertulia de Ínsula se trasladó al edificio de Espasa Calpe en la Gran Vía, en donde antes había estado la tertulia de Ortega y Gasset, ya en el día miércoles. Y allí también los vi. Escenas, estampas entrañables de los iniciales años de la radicación en España de Francisco Ayala y su mujer, que aún guardo intactas. Los años más intensos de mi relación con Caroline, ampliado el escenario madrileño sobre todo a su casa de la calle Orellana, y agregados sobre todos los espacios de Granada y Buenos Aires, se ubican entre 2006 y 2013. Son los momentos más públicos y conocidos por muchos de ustedes, y los mencionaré muy rápidamente. El centenario de don Francisco en 2006, con congresos, conferencias, publicaciones de las que formé parte. Y con Caroline Richmond, como sabemos, siempre al frente. En 2009, escasísimos días después de la muerte de Francisco Ayala, se colocó en el edificio de la calle Defensa 441 de la ciudad de Buenos Aires la placa que recuerda el primer domicilio porteño, en el barrio de San Telmo, en el que se instaló Ayala con su familia en agosto de 1939, en el inicio de sus largos y fructíferos años de exilio. Allí estábamos Caroline, el inolvidable Rafael Juárez. El primero de ellos es el racionalismo ilustrado, y se consideran sus cómplices el empirismo o el positivismo, el pragmatismo, el positivismo lógico, la filosofía analítica y un nuevo racionalismo crítico, pero también van en la misma línea las religiones, las ideologías más elaboradas como el marxismo
la democracia formal fundamentada en el republicanismo francés y norteamericano que triunfó tras las revoluciones políticas del siglo XVIII que acabaron con el antiguo régimen y con la dependencia colonial de las metrópolis. Para la definición del movimiento posmoderno fue fundamental la obra de Gianni Vattimo, El fin de la modernidad, publicada en 1985. Para él es determinante la relativización de la verdad. La verdad no es una entidad que exista en esencia, intangible e invariable una vez enunciada, sino que siempre se da en acto, en virtud de un consenso interpersonal y una determinada creación discursiva. Incluso los hechos empíricos están contaminados de teoría y hay que abandonar de una vez para siempre la ingenua pretensión de que existen argumentos lógicos y principios formales verdaderos a priori. Todo ejercicio de la mente humana es comprensión, interpretación, y ninguna hermeneusis puede darse por definitiva. Y en vez de una racionalidad central, válida universalmente, como defendía Kant y los filósofos alemanes, franceses, escoceses e ingleses de la Ilustración, el mundo obedece ahora a una multiplicidad de racionalidades locales, vinculadas a la pluralidad y a la plurivocidad de sujetos amparados todos por un fundamento muy sobrevalorado hoy, que es el de la identidad. Yo en mi último libro hablo, utilizando una palabra argentina que me encanta, del quilombo de la identidad. Nuestra posmodernidad podría consagrar, si la dejamos, el triunfo del poshumanismo como obligada superación del humanocentrismo. Y de consumarse este derrumbe, chapotearíamos entonces en una modernidad líquida, nutrida por una cultura de la desafección, de la ruptura y de la pérdida de toda memoria. Por mi parte, considero muy justa la valoración que Finkielkraut haría muy pronto a este respecto en su libro La derrota del pensamiento, porque en contra de lo que cabría esperar de un progreso intelectual sin solución de continuidad, alimentado por un pensamiento recio de impronta humanista y racionalista, de lo que pueden dar ejemplo, entre otros, el marxismo en el siglo XIX o el existencialismo en el siglo XX, en el tránsito de los 2 milenios acabaría por imponerse un pensiero débole, el pensamiento débil de Gianni Vattimo, que él vincula expresamente con Nietzsche y con Heidegger. La herencia de Nietzsche a través de Foucault logró que se identificara la verdad con el dogmatismo, lo que significó su rechazo sistemático, irreverente e irresponsable. A partir de 1975, fecha de su libro de Foucault, Surveiller et punir, este último, Foucault, adopta una posición de abierto enfrentamiento con la herencia de las luces, insistiendo siempre en la inseparabilidad radical del saber y del poder, y relegando de una vez por todas la idea de una verdad objetiva al desván de las antiguallas epistemológicas. En la línea apocalíptica con la que yo no concuerdo plenamente, a la que me estoy refiriendo, no faltan nuevas aportaciones puestas al día, como por ejemplo en un libro muy reciente de Gad Saad que se titula The Parasitic Mind, la mente parasitaria. Él pretende denunciar desde su primera página cómo las ideas infecciosas están matando el sentido común. Este profesor libanés de Montreal, que es muy activo además en YouTube y en la producción de podcasts, denuncia cómo las universidades, después de la tolerancia represiva de Herbert Marcuse en los 60 y 70, que aportó el fundamento ideológico de la political correctness, de la que luego hablaremos, siguen siendo el campo de batalla, dice Saad, de la policía del pensamiento políticamente correcto, y nos interpela a sus lectores con encendidas palabras que cito: no seas un espectador mientras la verdad, la razón y la lógica te piden ayuda. A semejantes llamamientos, o simplemente por propia convicción, están respondiendo numerosos intelectuales de todo el mundo, como sin duda lo haría Francisco Ayala, y me consta que también Caroline Richmond.
y entre ellos muchos colegas universitarios que han experimentado y siguen experimentando en sus propias carnes el atropello a la razón, que implican tanto esa corrección política como el neopuritanismo de lo que en Estados Unidos están llamando en las universidades los safe spaces, los espacios seguros, y la amalgama ideológica de lo que desde Estados Unidos, volveré a hablar de esto, comenzó a extenderse, a entenderse con una nueva acepción del sintagma como social justice, la justicia social, y en general la denominada ideología woke, que viene del verbo inglés de despertar. El imperativo categórico del racionalismo kantiano, el sapere aude en latín, el atreverse a saber, se sitúa en las antípodas del posmodernismo, característico de nuestra sociedad líquida, del pensiero débole, de la llamada inteligencia emocional. Yo en este sentido tengo muchas reservas. Para mí, yo tengo emociones, pueden ustedes creerme que las tengo, pero para mí inteligencia viene de intelligere, que es comprender mediante la razón, y las emociones son otra cosa, son movimientos mucho más íntimos, más viscerales, irrepetibles, intransferibles, cada uno tiene las suyas. En cambio, las razones no, las razones pueden transmitirse y pueden convencernos a unos y a otros. Pues bien, también está en esta misma línea el triunfo filosófico de la deconstrucción, que es el estandarte de lo que en Estados Unidos en las universidades de hace de años llaman la French Theory, la teoría francesa. Yo a veces me permito una maldad y hablo del mal francés, que ya saben lo que significa en castellano. Confieso una vez más, pues ya lo he hecho en otras ocasiones, que yo no estoy nada seguro de que Donald Trump, por caso, haya leído a Jacques Derrida, ni tampoco a Nietzsche, ni a Heidegger, ni a Foucault. Pero muchas de las sorpresas del trumpismo, las que ya nos han sobresaltado y las que van a volver a hacerlo muy pronto desde la Casa Blanca, así como el prodigioso maridaje establecido entre amplias capas de la sociedad norteamericana y el que será su 47º presidente, no son sino manifestaciones cabales de este estado de cosas posmoderno al que me estoy refiriendo. Junto a la deconstrucción, se suele caracterizar efectivamente el posmodernismo por lo que Gianni Vattimo calificó de pensiero débole en italiano, pensamiento débil. El pensamiento débil, según él, es el pensamiento antimetafísico, entendiendo por metafísica la idea de que existe un orden objetivo del ser. El pensamiento metafísico resultaría ser así el pensamiento de los vencedores, interesados en mantener vigente el statu quo. Pero yo prefiero utilizar la expresión acogiéndome al sentido recto de ambas palabras, del pensiero, pensamiento, y débole, débil, porque débil es algo que tiene poco vigor, poca fuerza, poca resistencia, mientras que el pensamiento fuerte es el que estaría sobrado de esas mismas cualidades. Un buen ejemplo de esta contraposición me parece el que encuentro y les voy a transmitir en una obra, el Manifiesto Contrasexual del filósofo español que está teniendo mucho éxito en todo el mundo, Paul B. Preciado. Es una cosa muy reciente. Cuando comienza a explicar el concepto de contrasexualidad, cuyos orígenes atribuye directamente a Michel Foucault y también a Judith Butler, que es en fin, la gran teórica de la evolución queer, del feminismo, que realmente es antifeminista, ¿no? Establece una curiosa y significativa concomitancia, Preciado, quiero decir, entre su proyecto y los Grundrisse de Karl Marx, que fue el primer esbozo de las ideas que luego cuajarían en el Capital. Lo más interesante a nuestros efectos es identificar algunos rasgos distintivos comparando el pensamiento fuerte, que en este caso sería Marx, y el pensamiento débil, que sería Preciado, es como el autor de este manifiesto contrasexual
se remonta al momento en que Marx se planteó el enfoque metodológico de sus Grundrisse, es decir, el germen de El Capital, lo que me sugiere buscar en ambos, en Marx y en Preciado, el fundamento e inspiración a los que se acogieron antes de abordar el estudio de sus respectivos temas. En el caso de Marx, el análisis económico de la sociedad, y en el caso de Preciado, la sexualidad en la sociedad. Y así, mientras el autor de los Grundrisse descartó, por ejemplo, como punto de partida la idea de población y se fijó en la idea de plusvalía, su émulo del manifiesto contrasexual desestimó partir de nociones previsibles, como serían el género, entendiéndolo en el sentido de evolución del sexo, o la diferencia sexual, y prefirió tomar como punto de partida para construir toda su teoría el dildo, es decir, un objeto de plástico, según nos define Preciado, que acompaña la vida sexual de ciertas bollos y de ciertos gays queers. ¿Qué es el dildo? Es el consolador, que los griegos llamaban olisbos. En consecuencia, su planteamiento lo lleva a formular la siguiente aporía, un enunciado que implica su inviabilidad de orden racional. La contrasexualidad se basa en que en el principio fue el dildo. El dildo antecede al pene, es el origen del pene. A partir de ahí construye toda su teoría, igual que Marx construye toda su teoría a partir del concepto de plusvalía. Yo creo que hay diferencias entre una cosa y otra, ¿no? Preciado, desde tales supuestos, aboga por generalizar la noción de dildo para contribuir con ello a la reinterpretación de la historia de la filosofía y del arte. Y pone un ejemplo que recuerda a Jacques Derrida, quien lo invitara en 1999 a su seminario en l'École des Hautes Études. La escritura, tal y como la describe el maestro de la deconstrucción, no sería, dice Preciado, sino el dildo de la metafísica de la presencia. Se trata, en todo caso, según él, asombrosamente para mí, de una herramienta epistémica muy poderosa. Herramienta es, pero yo creo que para otro fin, no precisamente para la episteme, como se confirma en la nueva introducción al manifiesto contrasexual que Preciado escribió en el año 2019. El prefijo post está presente en la composición de muchos conceptos claves para nosotros hoy por hoy, comenzando evidentemente por el más comprensivo de todos, posmodernismo. Son ya bastantes los neologismos creados mediante dicha prefijación que formarían parte, pues, de lo que a mí me gusta denominar en homenaje a Marshall McLuhan la galaxia post. Desde el punto de vista de su aportación semántica, ya lo he dicho, el sufijo post sugiere no posición o tiempo, sino un cambio en la propia esencia del núcleo sustantivo al que se incorpora. Ejemplo máximo de lo que digo podría ser posverdad, otro concepto que está circulando mucho. Posverdad, que es, no es la verdad que viene después, no, simplemente es el bulo o la mentira. El poshumanismo representa el final de toda concepción antropocéntrica del mundo y de la realidad, que ya estaba en el pensamiento de los griegos, pero que dio, me refiero al humanismo, no al poshumanismo, que dio nombre a una brillante etapa en que tuvo lugar el renacimiento de aquella tradición, no del todo perdida, pero sí opacada durante la Edad Media. El humanismo de los griegos dio lugar al humanismo renacentista en Occidente. Inmersos en esta oleada post, podríamos hablar también de posliteratura. Y me voy a permitir esa veleidad porque yo vengo de ahí, no de la posliteratura, sino de la literatura. Muchos prolijos bestsellers se caracterizan por una paradójica desliteraturización. Los define su no estilo, como si una prosa con autoconsciencia de sus virtualidades poéticas pudiese convertirse en la gran enemiga de lo que se pretende contar. Admitiendo la capacidad de su trama para captar enseguida y mantener luego viva la atención de un lector poco exigente, textos como los de, por ejemplo, Stieg Larsson
un escritor sueco ya fallecido que tuvo mucho éxito hace unos años, adolecen de una considerable falta de tensión desde el punto de vista artístico. La palabra en la novela es instrumental, ciertamente, sobre todo si la comparamos con la esencialidad de la palabra poética, pero de ahí a no aprovecharla para insuflarle cierta creatividad, imaginación o incluso lirismo, hay un largo trecho. Una escritura concebida desde la aceptación de su caducidad, toda escritura fungible, dejaría pues de ser literaria para convertirse en algo totalmente diferente, en pasto de una cultura del ocio servida por una poderosa maquinaria industrial. Y si hoy uno entra en las librerías de los aeropuertos, pues está agobiantemente rodeado de este tipo de hechos eh, editoriales que se presentan como literatura, pero que en el fondo no lo son, creo yo, vamos. El riesgo está, por lo tanto, en que se suplante la literatura por algo a lo que podríamos llamar posliteratura, que no sea sino un remedo suyo. La obra narrativa de Francisco Ayala representaría así exactamente lo contrario de esa falsificación posmoderna. En la Galaxia Post, archivo de todas las manifestaciones concretas de un posmodernismo que conduce al poshumanismo, aparte de la relevancia que ha cobrado en los últimos años el tema de la posverdad, del bulo y de la mentira, me interesa especialmente ahora, y creo que además es de actualidad en estos días, la posibilidad de una posdemocracia, eh, uno de cuyos fundamentos está precisamente en la post-truth, en la posverdad, tal y como se ha comprobado con la irrupción en la política y el gobierno norteamericanos de Donald John Trump. Estoy pensando, claro está, en la plasmación en el plano de la gobernanza de las naciones de esa corruptela de la democracia emergente en varios países e incluso en la sociedad regida por la primera constitución inspirada por los principios del siglo de las luces y de la razón, permite entregar la más alta magistratura de la República a un ciudadano, elegido, eso sí, por el pueblo en votación libre, que ha hecho norma de la mentira sistemática y de la negación de las realidades, el insulto generalizado a sus contradictores o oponentes, la incitación a la violencia contra el propio Estado, la prevaricación en el ejercicio del gobierno, la familiaridad desleal con los enemigos de su propio país, la inmoralidad personal y las malas prácticas económicas y financieras. Pónganle nombre a este tipo. Más complementariamente, no podríamos dejar de atender con especial empeño a una cuestión política en concreto, junto a otras alteraciones de aquellos principios ilustrados a los que acabo de referirme. El ariete principal de la posdemocracia contra los fundamentos del régimen democrático propiamente dicho es el atropello a una regla inviolable. Me refiero, claro está, a la separación de los poderes que consagró Montesquieu en una de las grandes obras políticas del siglo de las luces, que se titula De l'esprit des lois. No podría dar por cerrado este desahogo ante ustedes sin atender a las conexiones entre la digitalización y la crisis de la democracia, fenómeno al que Byung-Chul Han ha puesto el rubro de infocracia. No democracia, sino infocracia. Si los medios eléctricos de los que trataba McLuhan acabaron produciendo el hombre masa, una suma de don-nadies, con la revolución digital ya no podemos hablar así. Aquel hombre masa ya no es nadie, sino alguien con un perfil. En la infocracia, que es un régimen severo de dominación, el súbdito, como bien describía Aldous Huxley en su distopía Brave New World, se cree libre, auténtico y creativo, pues de forma paradójica la red y sus dispositivos le confieren una sensación de empoderamiento y de libertad, cuando en realidad lo que hacen es asegurar la dominación a la que está sometido. El profético de esta visión se confirma cuando leemos a Éric Sadin, convencido de que ahora en adelante, cito, cada uno de nosotros se imagina como posicionado en el centro del mundo y con el poder de acomodar los acontecimientos a nuestra visión de las cosas.
El efecto más negativo de esta sugestión consiste en que si la verdad se define a partir de uno mismo, de nuestras creencias y sesgos, ello conduce a la desintegración creciente de las bases comunes de una sociedad y a la extrema atomización de lo colectivo. Es un fenómeno que se está produciendo desafortunadamente. A veces se le llama también polarización. La esfera pública discursiva de Habermas se ve amenazada también, si hablamos de infocracia, déjenme ahora inventar otra palabra, la infodemia, la pandemia de lo informático, ¿no? Es un virus que se está extendiendo por la viralidad de la información y el frenesí de la vida posmoderna que no nos dejan tiempo para la reflexión y la acción racional. Un solo tuit con una noticia falsa puede ser más eficaz que un argumento bien fundamentado. Trump es el primer presidente de Twitter o X, como se llama ahora, propiedad, por supuesto, de quien es, al parecer, su mano derecha, Elon Musk. Y su éxito, el de Trump, consistió, y creo que desafortunadamente va a seguir consistiendo, en trocear la política en tweets y confirmar la soldadura definitiva del prefijo post al noble concepto de la democracia. No dudaré en insistir que el posmodernismo lleva a la quiebra de la racionalidad, pero ¿acaso su expresión más radical se encarne en otro astro de la galaxia post, cuál es el poshumanismo? Así, por ejemplo, Rossi Braidotti, una de las ensayistas de esta tendencia, manifiesta, y la cito, su alegría al acoger la noción histórica de la decadencia del humanismo con su núcleo eurocéntrico y sus tendencias imperialistas, y anuncia su plena entrega a un activismo antihumanista que encuentra su mejor expresión en el posfeminismo queer, el anticolonialismo, en movimientos pacifistas y antinucleares, el antirracismo y el especismo, gracias a la poderosa unión de todos los cuales será posible alcanzar, según ella, el final del humanismo eurocéntrico y androcéntrico. Esto gracias a la alianza entre las partidas de lo que un compañero de disciplina en Estados Unidos, Harold Bloom, dio en llamar en su día, de manera muy polémica, la escuela del resentimiento. Para la catedrática de Utrecht, Braidotti, la muerte del hombre anunciada por Foucault exige el rechazo de la definición de identidad clásica humanista, de la racionalidad y de lo universal. Europa es la responsable del fracaso colectivo en la aplicación de los ideales de la Ilustración y se puede afirmar sin reserva que todas las iniciativas en esa dirección han sido al fin y al cabo imperialistas. Ha llegado la hora, según ella, del ocaso definitivo del sujeto unitario del humanismo, que deberá ser sustituido por un sujeto caracterizado principalmente por la encarnación, la sexualidad, la afectividad, la inteligencia emocional, la empatía y el deseo. Empeño en el que Braidotti reconoce un decisivo aporte del feminismo de Luz Irigaray y de la corriente deconstructiva de Derrida, con su insubordinación contra las tradicionales concepciones humanistas de nuestra naturaleza, a las que atribuye ella una violencia epistémica en la asignación de significados unívocos. Por el contrario, el conocimiento poshumano vive de la transversalidad y de la heterogeneidad. La multiplicidad y la complejidad deben convertirse en los principios rectores de la nueva era y de nuestra condición histórica actual, vinculada también al transhumanismo, que pretende mejorar la condición humana mediante la ayuda de la tecnología, los cyborgs y los, en fin, cuerpos manipulados tecnológicamente. Lo que hace medio siglo podría parecer una quimera o incluso una blasfemia, es ahora evidente y, como Braidotti señala, dos de sus referencias intelectuales principales, que son Derrida y Foucault, antaño considerados rebeldes incendiarios del discurso, son ahora autoridades indiscutibles. Y no se admite actuar desde una idea obsoleta, la idea de la centralidad de lo humano, para defender viejas dualidades, los binarismos que son reductivos y opresores.
Por ejemplo, hombre y mujer, el binarismo ha terminado. La propia, bueno, el propio Paul B. Preciado, B es la inicial de lo que era su primer nombre, Beatriz. Sostiene en su manifiesto transexual que ya no se puede usar la palabra mujer o la palabra hombre, sino que hay que utilizar la expresión cuerpos hablantes. O sea, que todos los que estamos aquí reunidos somos cuerpos hablantes. Bueno, en este momento sobre todo yo, pero, eh, pero, pero ustedes cuerpos sí que son y hablantes en cualquier momento pueden serlo, ¿no? Bueno, binarismo, que hay que acabar con él, hombre y mujer, pero también, por ejemplo, animal y humano, ¿no? Eh, la teoría poshumanista considera que es ofensivo eh, distinguir entre un animal y una persona, un hombre o una mujer, bueno, un cuerpo hablante, ¿no? Que todo es lo mismo. Y de ahí viene pues todas las... yo recuerdo que cuando era director de la Academia Española me llegaban continuamente peticiones muy airadas y a veces amenazantes para que retirara del diccionario palabras. Y una vez me llegó una que era que había que retirar el adjetivo racional porque era ofensivo contra los seres irracionales. Entonces, claro, y además con esa idea curiosa de que si tú quitas de diccionario una palabra, la realidad desaparece. O sea que la palabra es la que produce la realidad, cuando todos sabemos que es exactamente al revés. Primero está la realidad y luego se le pone palabra. Al comienzo de 100 años de soledad, ustedes recordarán que el coronel Aureliano Buendía, cuando está frente al pelotón de fusilamiento, recuerda el día en que su padre de niño lo llevó a conocer el hielo y dice, el mundo era tan nuevo que la mayoría de las cosas no tenían palabra para designarlas y había que señalarlas con el dedo. O sea, primero eran las cosas y luego vienen las palabras. Pero ahora hay una tendencia dentro de este batiburrillo, de este quilombo, a que no, son las palabras las que crean las realidades, de manera que el mundo es muy fácil arreglarlo. Con suprimir de los diccionarios las palabras que no nos gusten, la realidad se va a poner hecha en fin, una gollería. Las luces de la Ilustración, y ahora voy a entrar ya en el terreno más universitario, aunque mucho de lo que he dicho tiene mucha referencia a la universidad. Y lo que voy a decir bien que me duele, ¿eh? Las luces de la Ilustración no se encendieron en la Universidad Europea del siglo XVIII. Fue, por el contrario, un movimiento nacido de iniciativas individuales por parte de científicos y de lo que en Francia llamaban les philosophes, que precisamente en el caso francés encontraron una plataforma coordinada de expresión y de difusión de sus ideas en la enciclopedia compilada por D'Alembert y Diderot. Su irradiación logró un alcance extraordinario, como consecuencia del cual se asentó el ciclo definitivo de la modernidad, gracias al concurso de un instrumento prodigioso que fue la imprenta. En términos generales, no se puede afirmar que las universidades hubiesen desempeñado a lo largo del siglo XVIII un papel decisivo, ni siquiera relevante, en la defensa y la difusión del racionalismo, sino que en ellas predominaba todavía la impronta teológica y metafísica, por decirlo en términos de Augusto Comte, que en los países católicos mantenía como fundamento irrenunciable la escolástica tomista, pero en los protestantes no era menos integrista en lo referente a la divinidad como fuente de todo conocimiento. De hecho, tanto Hume como Kant hubieron de enfrentarse a denuncias por su supuesto ateísmo, que en el caso del escocés lo inhabilitaron para la cátedra y en cuanto al prusiano, justificaron la inclusión de su crítica de la razón pura en el Index Librorum Qui Prohibitorum et Expurgatorum de la Iglesia Católica Apostólica y Romana. Esta negativa a utilizar la razón como guía, que según Kant significaba el desaprovechamiento culposo de la inteligencia humana y una total falta de decisión y valor para pensar por cuenta propia, para atreverse, sapere aude, para atreverse a saber sin someterse a los dictados de la revelación divina y otras fuentes de superstición, redundaba también en la ausencia de investigación experimental entre los profesores universitarios. Ni en medicina, física, química, biología o astronomía, las universidades fueron centros productivos a lo largo de aquel siglo, a diferencia de lo que sucedía en otras instituciones, como
academias, sociedades o incluso la marina o la artillería de algunos países, entre ellos España. Era donde se hacía investigación experimental, no en las universidades. Para quienes, como en mi caso, hemos dedicado ya más de medio siglo a la enseñanza superior y nada nos define mejor que nuestra condición de profesores universitarios, nos hubiese agradado que nuestras casas de estudio hubiesen desempeñado un papel determinante, si no el de protagonistas, en el proceso de la Ilustración desencadenado en la Inglaterra del siglo XVII y confirmado esplendorosamente en Francia, Escocia y Alemania y otros países europeos a lo largo del llamado siglo de las luces. Pero como bien sabemos, y bien que lo lamentamos, no fue así. Y hemos de lamentar también, y esto es todavía más desagradable, que en la pasada centuria, en el siglo XX, inicialmente desde los Estados Unidos, las universidades se convirtiesen, por el contrario, en protagonistas del posmodernismo, que desde sus confortables campus, bien conocidos por Ayala y Carol in Richmond, se extendió al conjunto de la sociedad. Contribuyeron de este modo, paradójicamente, a lo contrario de lo que hubiesen debido protagonizar en el siglo XVIII, al convertirse en recintos desde los que se enviaba al mundo continuas iniciativas de atropello a la razón, acompañadas de múltiples y reiterados desprecios hacia el más elemental sentido común. Yo soy de los que relaciono íntimamente la razón, facultad elevada, con el sentido común, que es el más democrático de los sentidos. El refrán español dice que es el menos común de los sentidos. Yo no estoy de acuerdo con eso. El sentido común es el más democrático de los sentidos. Todos los seres humanos lo tenemos. No necesitamos haber hecho estudios ni másteres ni nada para tener sentido común. La influencia de Foucault, de Derrida, de Deleuze, de Lacan o de Bourdieu, lejos de irradiar desde Europa, alcanzó una influencia enorme que explica la posmodernidad desde las universidades de los Estados Unidos, según estudió François Cousset en ese libro que indirectamente he mencionado, que trata de la French Theory, la teoría francesa, a la que responsabiliza de una auténtica mutación en la vida académica e intelectual norteamericana, muy influida hasta entonces por un sabio pragmatismo. No deja de causarnos un punto de asombro que las cosas hubiesen evolucionado así, por la inconsistencia de tal pensamiento débil, agresivamente empeñado, sin embargo, en arrumbar con la fortaleza de los grandes relatos legitimadores de la filosofía moderna y de negar incluso la operatividad de la investigación científica en la búsqueda de la verdad y la comprensión de la realidad. El seguimiento que Cousset hace de la evolución registrada en la temática de los paneles incluidos en las convenciones anuales de la Modern Language Association, que es una mastodóntica organización que reúne a todos los profesores universitarios de lengua y literatura de todas las lenguas y literaturas que enseñan en los Estados Unidos, es muy expresivo a este respecto. Se reúnen todos los años en Navidades en un congreso inmenso, que además es una lonja de contratación, es donde los profesores se cambian de universidad, ¿no? Y hay presentación de comunicaciones y ponencias, ¿no? Y Cousset, muy inteligentemente, para demostrar esta evolución perversa del pensamiento fuerte universitario al pensamiento débil posmoderno universitario, revisa la temática de las comunicaciones y ponencias que allí se presentaban en esos años que van desde los 80 hasta hoy. Y ve que hay un abandono total de los planteamientos humanísticos tradicionales, de la perspectiva filológica. Es una reunión de lenguas, o sea, y el respeto hacia el canon establecido de los autores y las obras considerados clásicos, y esto cede paso a nuevas orientaciones muy centradas en ese tema de las identidades, la identidad de la raza, de las minorías, del género o de la orientación sexual, que es el sustrato del pensamiento woke, que vendría a consolidarse después. Adquieren así una gran preeminencia enfoques relacionados con el multiculturalismo, los estudios postcoloniales y de género, en los que tras el empuje de la teoría feminista, el planteamiento queer de Judith Butler representa
el maridaje entre la impronta francesa de Michel Foucault y la lingüística americana de la performatividad. Y como ejemplo de las innovaciones registradas en el ámbito de la MLA, en la convención, por ejemplo, de 1983, se anunciaran mesas redondas sobre temas como deconstrucción y muerte de Dios, deconstrucción de Derrida, muerte de Dios Nietzsche, o el porvenir del feminismo marxista. Pero un poco después, en el mismo decenio, eran objeto de presentación y discusión en mesas redondas asuntos como imaginería clitorídea y masturbación en Emily Dickinson o salir del armario como mujer obesa. Eran las mesas, dos mesas redondas de esa reunión de profesores de lengua y literatura que estaban buscando además el mejor trabajo. En fin, es cierto que los primeros efectos de la French Theory se hicieron notar en los departamentos de humanidades y muy pronto en ciencias sociales, pero no me he cansado en denunciar el daño que la deconstrucción ha infligido a la valoración de la literatura en las universidades norteamericanas, en contra de lo que había establecido históricamente su método de educación liberal, según el cual las letras eran insustituibles para la formación integral de los estudiantes, lo que comprendía la ética y la estética, la competencia expresiva y comunicativa y el bagaje enciclopédico. La literatura, en esa manera de entender las cosas, rebosaba sentido, significaba algo, formaba a través del conocimiento de las obras clásicas la capacidad de valoración artística de los educandos, a quienes además proporcionaba una información sobre asuntos importantes. El profesor canadiense Northrop Frye hablaba de los asuntos incumbentes, de los asuntos que tienen más que ver con la condición humana. En cambio, la deconstrucción de Derrida apunta en un sentido opuesto, la ausencia de sentido de los textos eminentes que constituyen la literatura. Desafortunadamente, tal fue el pozo que la deconstrucción fue dejando, y esto, en mi criterio, tuvo una consecuencia inmediata en el régimen interno de las universidades y en la propia financiación de las humanidades. ¿Para qué invertir en unos estudios que sus propios profesores defienden que no tienen sentido? O sea, un administrador universitario, he sido rector de universidad, si es de origen de la química o de la informática, y le vienen a pedir dinero para el departamento de literatura, y resulta que sabe que en el último simposio que ha hecho ese departamento, los deconstructivistas han sostenido que los textos no significan nada, diría, ¿y por qué le voy a dar dinero a algo que no significa nada? Lo voy a aportar a algo que sí signifique. Yo doy fe de que Caroline Richmond compartía estas opiniones. Ya en un texto de autobiografía profesoral, por así decirlo, que escribió en el año 1999, escribía ella: quisiera concluir esta para algunos perorata y para otros apología con un toque humanístico, recordando a todos que la literatura y su estudio no se pueden divorciar del idioma, que es después de todo el aliento de la creación poética. Esto es pensamiento fuerte, no pensamiento deconstructivista. Pero no han sido inmunes a aquellos virus otros departamentos y facultades. Incluso un destacado arquitecto español, Alejandro Zaera Polo, en el año 22 publicó un libro a partir de su experiencia como decano de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Princeton, una de las más prestigiosas de la Ivy League. Yo estoy francamente muy confundido ante la posibilidad de la existencia de una arquitectura deconstructiva, porque para mí la arquitectura es construcción. Entonces, arquitectura deconstructiva sería como hielo caliente, o sea, es un oxímoron, a mí no me casan los términos, ¿no? Y resulta que esto ha triunfado en Princeton, en donde además el departamento de arquitectura está adscrito al área de humanidades, no al área de ciencia o de... y además es una de las puntas de lanza universitarias de todo lo queer y lo woke en Estados Unidos. Por ejemplo, la Universidad de Princeton retiró el nombre de Woodrow Wilson
a la Escuela de Asuntos Públicos como una represalia canceladora contra el que dejó de ser presidente de los Estados Unidos en el año 21 porque uno de sus antepasados, virginiano, había tenido esclavos. El rector Christopher H. Gruber justificó esa decisión porque Princeton tenía que borrar, dijo él, el baldón de ser sistémicamente racista, motivo por el que poco después se abandonaron los estudios clásicos en Princeton, por serlo también por ser considerados también racistas, además de machistas y colonialistas. En The New Yorker, Mary Norris criticó en particular que los responsables de este atropello adujeran que los antiguos griegos eran varones blancos, cuyo pensamiento no era en modo alguno representativo de las vivencias e identidades de las personas de color. Otras manifestaciones de lo mismo tienen, por el contrario, como protagonistas a los estudiantes. Me refiero en especial a la cuestión que ya de pasada mencioné de las universidades como safe o safer spaces, espacios seguros. Consiste tal cosa en una iniciativa dinamitadora del ideal filosófico que la enseñanza universitaria debería alentar y que los propios docentes ignoran, abandonan. Esto es, el imperativo categórico de regir nuestras conductas y en general nuestras vidas, no exclusivamente por las emociones y los sentimientos, los prejuicios o las pasiones, sino por la racionalidad, que es el atributo privativo de nuestra especie. Pero este ideal, vigente desde la Ilustración o incluso desde antes con el humanismo renacentista, está cediendo terreno al razonamiento emocional, formulado por David Burns en una obra que se hizo muy famosa que se titula Feeling Good, The New Mood Therapy, sintiéndose bien. Esta es la clave, ¿no? Según él, hay que dejar que sean nuestras emociones y sentimientos los que determinen nuestras interpretaciones de la realidad. Y hay que evitar que la presentación cruda de esta altere nuestro equilibrio interior. Por eso en la universidad se debe eludir la controversia. Los profesores deben olvidarse de la libertad de cátedra y preocuparse sobre todo de cómo sus lecciones pueden afectar al estado emocional del alumnado. En la Universidad de Harvard se han suprimido clases porque los alumnos estaban emocionalmente muy afectados por el triunfo de Donald Trump en las elecciones, lo cual, en fin, es comprensible. Yo también quedé bastante tocado, pero no por ello dejé de dar clase a mis alumnos ni decirles que no vinieran porque que se pusieran, en fin, en cama a pasar el trance, ¿no? La profesora Judith Luchevitz fue una de las firmantes de una carta contra lo que se llama allí la cultura de la cancelación, que consiste en reprimir a todos los que se apartan de la corrección política, ¿no? Y publicó en el The New York Times un artículo titulado En la universidad, a salvo de las ideas que dan miedo. Aparte de mencionar casos de linchamientos morales, como hay una novela que les recomiendo si no la conocen, de Philip Roth, mm, La Mancha Humana, en donde cuenta la historia de un decano de un college del Midwest norteamericano al que francamente le destruyen la vida porque hace una referencia en clase que es interpretada como racista, ¿no? Y a partir de ahí se desencadena todo su drama. Pues bien, eh, Shulevich ya había contado antes de este artículo lo que sucedió en una universidad de Nueva Inglaterra, que también es de la Ivy League, que es la Universidad Brown, que organizó un debate sobre agresiones sexuales en el campus, en el que participaron un intelectual libertario, Wendy McElroy, y una líder feminista, Jessica Valenti. Por cierto, la Brown, como Princeton, es también otra de las universidades woke, lo woke se centra sobre todo en la cuestión de sexo, género, eh, raza y discriminación en general, ¿no? Y fíjense lo que son las paradojas de la vida. La Universidad Brown la fundó Mr. Brown y Mr. Brown era el negrero que hizo más dinero en Providence
en el siglo XVIII, ¿no? Y no le han quitado todavía el nombre a la universidad, pero en buena lógica tendría que hacerlo, porque en Edimburgo, la ciudad natal de David Hume, la universidad le quitó el nombre a un edificio, la David Hume Tower, porque hay una frase en un ensayo de Hume en donde él dice: no tengo totalmente clara la competencia igual de todas las razas en el desarrollo intelectual, ¿no? Pues esa frase se ha convertido, frente a la obra magnífica de Hume, en un marchamo de que era un racista, y entonces la universidad le ha retirado al edificio el nombre de Hume, argumentando de que no quería violentar a los estudiantes emocionalmente a que tuvieran que entrar en un edificio que llevaba el nombre de un reconocido racista, ¿no? Bueno, pues en Brown algo tendrán que hacer, supongo, con mayor razón otra vez. ¿Qué pasó en Brown? Pues resulta que un grupo de alumnos protestaron porque se plantearan esa mesa redonda, esas ideas controvertidas y negativas que les desequilibraban. Y para ellos la universidad tendría que ser un espacio seguro. Y las autoridades educativas, lo que voy a contar puede parecer una exageración, créanme que es cierto, lo que hicieron fue habilitar una sala contigua a la de los debates donde los afectados pudieran acudir para recuperarse y, si se sentían con fuerzas, regresar luego a escuchar la mesa redonda. Equiparon la sala con cuadernos para colorear, juegos de plastilina, cojines, música relajante, mantas, galletas, chuches y un vídeo con perritos juguetones. Y añadieron la presencia de algunos psicólogos de apoyo. Por el lugar seguro pasaron al menos 2 docenas de personas, al parecer inseguras de sí mismas ante las provocaciones académicas exteriores. Y una de esas personas dijo que había sido su salvación, porque me sentía bombardeada por unos puntos de vista que van en contra de mis creencias más íntimas. Eh, Podría extenderme, pero no lo voy a hacer porque ya estoy abusando del tiempo, acerca del perjuicio enorme que el multiculturalismo y el poscolonialismo está produciendo en la enseñanza en Estados Unidos de las humanidades, ¿no? Porque claro, de repente todo el canon de las grandes figuras del pensamiento, de la creación literaria, etcétera, está echado, además con mucha influencia de Foucault. La autoridad es poder y el poder es siempre agresión. Por lo tanto, fíjense, en Oxford, eh, esto es una noticia de este año pasado. Una noticia un tanto confusa porque se han metido, yo creo que algunos errores deliberados. Pero bueno, en síntesis, el problema era que un grupo de profesores del departamento de música decidieron, no, solicitaron que la universidad retirara en el departamento de música del sílabo, es decir, del plan de estudios, la enseñanza de Beethoven y de Mozart, porque consideraban que eran ofensivos hacia los estudiantes que procedían de culturas que no tenían unas figuras musicales de la misma entidad. Y que por lo tanto que se les enseñara Beethoven era humillarlos, ¿no? Porque claro, ahí predomina esa identidad de raza frente al universalismo. Beethoven es un músico, además la música es incluso más universal que la literatura, porque no necesita ser traducida, llega a todos y conmueve por igual a personas de un lugar o de otro, de un sexo o de otro, etcétera. Pues no, con este sentido identitario que lleva también a lo que se llama la apropiación cultural. No sé si ustedes repararon en lo que ocurrió ahora, va a haber otra ceremonia, a ver cómo se desarrolla. Cuando tomó posesión Biden de la presidencia hace dentro de poco 4 años, a donde Trump no fue, intervino, invitada por el presidente nuevo, una poeta joven norteamericana, ¿no? Eh, Amanda Gorman se llama, una chica que había publicado un libro de poesía hasta el momento. Leyó un poema, en fin, ensalzando la comprensión, el entendimiento, etcétera, ¿no? E inmediatamente se convirtió en una figura universal. Y entonces todas las editoriales del mundo quisieron adquirir los derechos de su libro
para traducirlo. ¿Y qué ocurrió en Holanda? En Holanda una editorial muy importante compró los derechos para traducir su poesía al neerlandés y le encargó la traducción a una magnífica traductora holandesa, que además era una mujer muy activa en reivindicaciones del movimiento LGTBI. Eh, pero el escándalo surgió cuando se montó una campaña sobre el supuesto de que era totalmente inaceptable que una holandesa blanca tradujera la poesía de una norteamericana negra. Eso es lo que llaman apropiación cultural, ¿no? Cuando la cultura precisamente es universal y es una comunicación, un trasvase y un préstamo continuo. Y, en fin, yo conecto con el multiculturalismo, que tiene una función, eh, vamos a ver, una cosa es el respeto a todas las culturas y otra cosa es negar eh, el valor universal de determinadas creaciones culturales, sino más bien todo lo contrario, procurar dinamitar la predominancia de determinadas, o sea, un Shakespeare haya que dejar de pensar en él porque era un inglés cristiano, blanco, probablemente heterosexual, de eso no estoy totalmente seguro, en esas condiciones ya no se puede hablar de Shakespeare, ya hay que hablar de cualquier otra cosa. Pero mm, el poscolonialismo y el multiculturalismo son síntomas también de la posmodernidad y tienen que ver con la posverdad, con la pospedagogía, con las autodeterminaciones identitarias. Esto de la, claro, no me quiero liar, pero fíjense, el tema de la identidad es increíble, el valor que se está dando ahora. Ahora la identidad se convierte en una autoafirmación mm, que se impone a todos los demás. Mm, Un ejemplo. Eric Ratelband es un señor holandés que cuando saltó a la fama tenía 67 años y demandó al Estado holandés para exigirle que retirara de todos los documentos oficiales la fecha exacta de su nacimiento, eh, porque decía que él se consideraba que su identidad era la de un hombre de 45 años y que circulara, avalado por el Estado, el dato y la referencia de que él tenía 67 era una agresión a su identidad y sobre todo le causaba mucho perjuicio. Y algo de razón tenía, él decía, por ejemplo, si pido una hipoteca con 67 años las condiciones son muy problemáticas. En cambio, con 45 me la llevo de calle. Y lo más chusco de todo decía, ah, y luego en Tinder, en Tinder si me presento como un hombre de 67, pues no rasco bola. En cambio, con la cara que yo tengo y mis 45 años reales, que es la identidad que yo me concedo a mí mismo, claro. Otro caso interesantísimo es el de una señora norteamericana, hija de caucásicos, como allí dicen, es decir, hija de un húngaro y una polaca, que emigraron a Estados Unidos. Y ella nació de esos dos padres. Fue expulsada de una organización negra de la que llegó a ser presidenta porque se descubrió que era blanca. Eh, pero ella decía que se sentía negra y que, eso sí, usaba unos maquillajes oscuros, se rizaba el pelo y además había prohijado a dos niñitos gemelos negros con los que sentía una gran edad. Y una famosa locutora de televisión, un programa de eso, dijo, si ella se siente negra, que sea negra. ¿Qué importa el hecho? Y piensen también lo que esto ocurre con el problema, por ejemplo, del cambio de sexo, puramente nominal, ¿no? O sea que algunas leyes lo permiten. Tú vas al registro civil y dices, no, yo soy Darío, pero soy mujer y quiero que se me cambie. No necesito cambiar de mi nombre. Yo podría seguir llamándome Darío mujer, ni tampoco tengo que modificar, no tendría que prescindir de mi barba, a la que le tengo cariño porque estoy con ella desde hace un cierto tiempo. Claro, este es el colmo de este sentido identitario
que se ha convertido en la imposición de la voluntad de una persona a todos los demás. Y si además hay una ley por medio, enseguida te conviertes en un delincuente si no asumes y aceptas esa voluntad de proclamación de la propia identidad que esa persona hace, ¿no? En el terreno científico esto es francamente terrible. Eh, Hay un libro de dos físicos, Alain Sokal de la Universidad de Nueva York y Jan Brikmont, que hablan de lo que ellos denominan imposturas intelectuales. Es una obra valiente y de contenido apasionante que dice que el posmodernismo encarna una forma antirracionalista de pensamiento que ha seducido a parte de la izquierda, pero que también ha contaminado la propia ciencia, ¿no? Eh, para científicos como Mark y Deborah Madsen, eh, acerca de los nuevos rumbos de la ciencia posmoderna, según ellos, el criterio más directo para reconocerla como tal es que esté libre de cualquier dependencia respecto al concepto de verdad objetiva. La irrelevancia de la realidad, es decir, que la realidad es considerada una construcción consensuada, histórica, social, y si un científico atiende a la realidad fáctica, hay que decir que es un tipo estrecho de miras desde el punto de vista científico, ¿no? Esto tiene un ejemplo plasmado, y con esto termino ya. Adrián Sokal, este físico que les mencionaba, presentó a la revista Social Text, publicada por la Universidad de Duke en el año 99, un artículo titulado ni más ni menos Transgredir las fronteras hacia una hermenéutica transformadora de la gravedad cuántica. Y este artículo fue sometido a la revisión de los referees de la revista, lo aceptaron y lo publicaron en el año 96. Pues bien, Sokal elaboró este artículo como una antología de despropósitos científicos, de absurdos lógicos, amparados por el relativismo epistemológico más absoluto. Es decir, no hay verdad tampoco científica, todo es opinión, ¿no? Y sobre el supuesto de que está superado el dogma de la existencia de un mundo exterior independiente de la conciencia y de la identidad y voluntad del ser humano. Esto es Foucault y Derrida. Él esperó a ver qué reacción tenía el artículo ya publicado y no hubo ningún problema, una gran aceptación y entonces la venganza se sirve fría. Él escribió un artículo demostrando cómo había elaborado su artículo. ¿eh? Por supuesto, la revista de Duke no se lo admitió, ¿no? Pero él lo publicó en otra revista distinta, Dissent, para revelar que había escrito un batiburrillo de citas tomadas al albur de autores posmodernistas eh, que recurrían, porque es verdad, a todos estos escritores de la French Theory le gusta hacer referencias a citas de científicos, sin entender el fondo del asunto para nada, ¿no? Y entonces él demuestra la impostura intelectual que esto, en fin, representaba. Y con esto Sokal lo que quería era deconstruir la reputación de los textos deconstructivistas, que además son abstrusos, son muy difíciles de entender. Eh, con esa dificultad pretenden hacernos creer que son serios cuando realmente son lo contrario. Bueno, ya termino. Eh, me preocuparía que estas palabras mías en recuerdo y homenaje de Caroline Richmond y de Francisco Ayala dejasen traslucir unos atisbos apocalípticos por mi parte, que algo que en cierto modo se podía atribuir a mi edad provecta, ¿no? Pero por pura casualidad, el mismo año de mi nacimiento, en 1950, Bertrand Russell advertía, cito, hemos llegado ya al punto en que la loa a la racionalidad se considera como señal de que un hombre es un viejo oscurantista, lamentable superviviente de una era pasada. Y en su propia nota necrológica, que madrugó en dejarla redactada en el año 37, aludía, refiriéndose a sí mismo de cuerpo presente, al anticuado racionalismo
que profesó hasta el final, autodefiniéndose como el último superviviente de una época muerta. Hace poco menos de un siglo, Edmund Husserl, el filósofo judío en la Alemania nazi, al que el rector de Friburgo, su discípulo Heidegger, desposeyó de su emeritazgo, Husserl, que está en la base de la revista Realidad de Francisco Ayala en Buenos Aires, en una conferencia titulada La filosofía en la crisis de la humanidad europea, del año 35, ya vislumbraba la amenaza, decía él, de la decadencia de Europa en la alienación respecto a su propio sentido racional de la vida, la caída en el odio espiritual y en la barbarie. Las circunstancias de aquel momento, estaba el nazismo ahí, no son las mismas que ahora, pero la posmodernidad tiene síntomas muy preocupantes, por no hablar del poshumanismo. Pero lo que sí me parece perfectamente válido para ligar nuestras inquietudes es lo que el fenomenólogo enunciaba como, y son palabras que quiero citar lentamente, el renacimiento de Europa desde el espíritu de la filosofía mediante un heroísmo de la razón, el heroísmo de la razón, en el que si lo abrazamos nos acompañarán el legado y el ejemplo de dos universitarios e intelectuales ejemplares como fueron Carol Richmond y Francisco Ayala. Gracias. Bueno, buenas tardes. Primero me gustaría decir que me alegra mucho haber podido escuchar esta conferencia porque, como ha dicho antes, yo misma he sentido como la universidad en algunos momentos pues se ha convertido en un espacio un poco hostil y en algunos momentos y para algunas personas algunos discursos han estado totalmente silenciados y se ha ejercido pues cierta violencia u opresión y se ha convertido un poco en un espectáculo artificioso, ¿no? Como en el cuento del rey desnudo. Y bueno, también quería comentar que quizá con lo que ha dicho con respecto al poshumanismo, sí que a lo mejor hay otra forma de entenderlo, ¿no? Un poshumanismo un poco más teórico, visto desde una perspectiva a lo mejor ecofeminista, que no es tan catastrofista como la muerte del ser humano, sino que coloca precisamente al ser humano en una esfera circular en vez de en la cúspide de una pirámide jerárquica y a lo mejor esa forma de entenderlo pues es un poco menos, menos apocalíptica. Y mi pregunta después de todo lo que he escuchado es cómo es posible o cómo se podría navegar con con estas realidades y en esta sociedad poshumanista sin tener un discurso violento, que se entienda como violento, ahora que todo lo que no sigue la doctrina queer, pues se considera violencia. Y cómo se puede tener y mantener un pensamiento racionalista, pues dentro de toda esta sociedad posmodernista que niega la razón, la verdad y la realidad, sin volverse loco. Gracias. Una forma de seguir lo que proponía eh, está en una referencia que acaba de hacer, que es la fábula oriental del emperador desnudo, ¿no? Ya recuerda, ¿no? A un emperador, además tiene una larga tradición en la literatura europea, incluso en la nuestra, uno de los relatos del libro de Patronio del conde Lucanor, e incluso el retablo de las maravillas, el entremés de Miguel de Cervantes, ¿no? A un emperador, unos estafadores le van con la mentira de que tienen una tela mágica con la que le van a hacer un traje estupendo, que además es mágica, de forma que quienes no sean hijos de su padre no la van a poder ver. No existe la tela, no existe el traje, fingen vestirlo. Y el emperador dice, uy, yo no veo nada, pero claro, si esto es porque no soy hijo de mis padres, entonces no soy el emperador legítimo que debiera ser, y se calla. Y así los cortesanos y todo el mundo, hasta que un niño que no tiene nada que perder, pues dice eso, pero que me habláis del tejido y del traje del emperador, el emperador va desnudo. Bueno, eso es lo que hay que hacer, creo yo, ahora, decir, mire usted,
Yo no comulgo con ruedas de molino. No me venga usted a decir que a Beethoven hay que echarlo de los planes de estudio porque era un sordo blanco protestante alemán, ¿no? Eso no vale. O lo que ha hecho Zocal en el campo científico y lo que en general se está haciendo. Está habiendo una gran reacción muy generalizada en el ámbito intelectual. Sí, en el ámbito intelectual de libros, precisamente, y en la propia Universidad Norteamericana, incluso desde el gobierno de la propia universidad, hay rectores que ya están empezando a poner freno a esa marea woke que estaba contaminando hasta tal punto. Eso sería una línea. Y luego está el triunfo en el que yo creo a pie juntillas del sentido común, ¿no? Mm, Vamos a ver, no se suele decir esto, pero yo creo que es un argumento muy poderoso. Que Donald Trump ha ganado las elecciones de manera tan holgada como las ha ganado. Dicen que porque en el supermercado los filetes de carne habían subido un 12%. Puede que eso haya tenido influencia, pero en mi opinión la clave está en que muchos votantes norteamericanos de, digamos, simpatías demócratas han acabado optando por lo que consideran mal menor por culpa de la irradiación de esta tendencia woke, que es terriblemente dañina en muchas cosas que le afecta a la gente, no en el bolsillo, pero sí en otros aspectos de lo que es su vida. Por ejemplo, pues todo lo que tiene que ver con la negación del binarismo. eh, Fíjense lo que está ocurriendo incluso en España. Ha habido ahora un congreso del Partido Socialista en donde ha habido un momento crítico porque se dice que se ha retirado del documento el apartado de las reivindicaciones LGTBIQ+, que se ha quitado el Q, que es queer, y el plus. Eh, no es exactamente así. En ningún documento hasta ahora del partido aparecía la Q y el plus. Lo que pasa es que en este congreso se pedía que se incorporara y se rechazó. ¿Por qué? Porque dentro del Partido Socialista, ya que usted ha mencionado el feminismo, hay una tendencia muy fuerte de feministas teóricas y prácticas que llevan luchando por el feminismo mucho tiempo, que han denunciado que la teoría queer es la negación del feminismo, porque es negar que haya hombres y mujeres. Entonces, si tú dices, no, no, es que somos cuerpos hablantes, no hay hombres y mujeres, entonces, ¿qué sentido tiene la reivindicación del trato desigual del heteropatriarcado sobre la mujer? Eso ya desaparece. Y luego a mí me preocupa mucho el plus, fíjense, lo que más me preocupaba era el plus, porque, bueno, yo hablo desde fuera, no soy del Partido Socialista ni he estado en el Congreso, pero en fin, creo que tengo derecho también a opinar. A mí lo que más me preocupa de esa suma de siglas es el plus, porque el plus, por ejemplo, es el que da entrada a un fenómeno en Estados Unidos que es el fenómeno Otherkind, que son las personas que ya no disputan si su identidad es masculina, femenina o no binaria o trans o lo que sea, sino que dicen que su identidad es ser nube, ser lluvia, ser ratón, ser león, ser bicicleta o farola. ¿Eh? Y dicen, no, es que mi identidad es esa y por lo tanto usted tráteme como una farola, que yo soy farola y por lo tanto mi identidad es esa. Y ese es el plus famoso. Imagínense lo que entra ahí, ¿no? Yo no soy pesimista, creo que las cosas van. Ha habido a lo largo de la historia muchos momentos en que parecía que iban a predominar cosas totalmente absurdas y luego a la hora de la verdad el sentido común se impone y yo creo que también se va a imponer, no digamos en el terreno lingüístico, ¿no? En donde pues, está habiendo propuestas absolutamente descabelladas y la lengua es totalmente democrática, es el resultado de una convención de todos los que la hablamos, decantada a lo largo de la historia. O sea que si tú dices que hay que decir niños, niñas y niñes, tienes que convencer a 600 millones de hispanohablantes de que digan niñes. ¿No? ¿Y eso va a haber alguien que sea capaz de conseguirlo? Pues no. ¿No?
Pues no. O sea que, mi idea es esa, no hay que ser pesimista. Luego hay que decir que el emperador va desnudo, especialmente en la universidad. O sea, yo lo que no puedo llevar bien es que la universidad, que es el lugar donde el método científico, la realidad de las cosas, el descubrimiento de los entresijos de la realidad debe de predominar, que aquí se estén, como ocurre en muchas universidades norteamericanas. Las nuestras se están resistiendo mucho mejor, en general las europeas, salvo las británicas, ¿no? En el Reino Unido la contaminación es total. Hay cosas, pues, en las universidades escocesas acaban de retirar la lectura de El viejo y el mar, la novela de Ernest Hemingway. El argumento es que ya sabes, la historia de un viejo pescador cubano que sale solo, se aleja mucho de la costa a pescar y que resulta que le pica una especie de pez espada enorme y durante 3 días lucha contra él y lo vence. ¿Eh? Y cuando regresa al puerto, va regresando, los tiburones le comen el pez y llega solo con las raspas. Bueno, entonces, argumento, no se puede leer en la universidad El viejo y el mar porque hay escenas de pesca que son crueles. Sí, claro, sobre todo por parte de los tiburones, que son los que se portan con mayor crueldad en el caso, ¿no? Que el pescador lo que hace es pescar, y cuando se pesca uno pesca y otro es pescado. Normalmente el que pesca es el hombre y el pescado es el pez, ¿no? O sea, este tipo de cosas, o lo que ha ocurrido en los museos británicos, que han prohibido en los letreros el uso de la palabra momia porque consideran que es una palabra imperialista. Bueno, lo que es imperialista es haberse traído todas las momias de Egipto, eso sí, pero no, ellos dicen que es la palabra, la imperialista, y que luego además remite a una realidad desagradable. Y es verdad, dentro de la momia es un cadáver, ¿no? ¿Ah? Y entonces sí, no se puede utilizar eso. Y bueno, esto en España no se ha hecho. Y además yo siempre digo que sería una pena que dejáramos de utilizar la palabra momia, porque es un ejemplo magnífico en castellano de lenguaje inclusivo, porque momia es femenino, pero vale tanto para momias, porque en castellano momio es una cosa diferente. El momio no es la momia masculina son cadáveres en fin, es así. Pues si nadie más quiere intervenir, hay una última intervención allí, sí. Voy a hacer una pregunta muy sencilla. Eh, en la Universidad de Granada, apreciaría extraordinariamente y guardaría como un ser muy preciado que me definiera qué es una mujer. ¿Usted cree que en una universidad se puede preguntar qué es una mujer? Yo soy profesor, ¿eh? Tengo mi opinión al respecto, pero me parecen tan lúcidas, tan brillantes sus ideas, que no sé si alguien se atreve a decir esto en público. Hombre, preguntarse qué es una mujer se puede preguntar, pero yo en la universidad tengo 3 millones de preguntas antes de llegar a esa, ¿no? ¿Ah? Y y es una pregunta a la que me respondo a mí mismo con cierta facilidad, ¿no? Eh, pero, en fin, entiendo perfectamente lo que usted dice, ¿no? Y esto es la negación de ese principio de la realidad de las cosas, ¿no? Efectivamente, en el tema es que además tenemos un proceso que parece que por esa línea no llegaría nunca a un final. Es decir, eh, el feminismo empieza en el siglo XVIII, en el siglo de las luces, con Mary Wollstonecraft en el Reino Unido, con Olympe de Gouges en la Revolución Francesa y con Josefa Mari Borbón en España, que escribe un tratado sobre la reivindicación de la... El feminismo nace también ahí. Y Olympe de Gouges, cuando se proclama la Declaración de los Derechos del Ciudadano, ella protesta en la Asamblea diciendo que también tiene que ser la Declaración de los Derechos de la Ciudadana. Bien, el feminismo ha tenido un desarrollo intelectual muy potente
en el siglo XIX, sobre todo social, por la vía del sufragismo, la solicitud de la presencia social, el voto, etcétera, pero luego hay un corpus teórico potentísimo y en el siglo XX lo digamos, ¿no? Bien, entonces, ¿qué ocurre? Aparece la sustitución de la idea de sexo por la idea de género, que lo que viene a proponer es que eh, hombre o mujer no es más que el resultado de una convención cultural, eh, de manera que lo fisiológico, lo anatómico, lo genético no tiene tanta importancia como lo que culturalmente la sociedad hace de un cuerpo que nace, cierto, tiene pene o tiene vagina, ¿no? Eso es un hecho, pero que eso no es determinante, lo importante es lo que se produce culturalmente con los roles de tal, bien, bien, y ahí surge el concepto de género anulando el de sexo. Pero claro, cuando llega la teoría queer, es que ya también anula el principio del género, negándolo, ¿no? Niega el sexo y niega el género, y somos cuerpos hablantes. Y el binarismo es un pecado. ¿No? Bien, y además se presenta, fíjense, en el texto de Preciado, manifiesto contrasexual, imitando el manifiesto comunista. Y la idea suya es que mi manifiesto va a producir una revolución tan importante en la historia de la humanidad como la que Marx y Engels buscaron con el manifiesto comunista. Bueno, esto ya es una pretensión bastante descabellada, ¿no? Y entonces, eh, es como una pendiente que se va anulando, cada paso va anulando los anteriores y cada vez va más hacia el despeñarros, ¿no? Es terrible. Y en eso la universidad, ya que perdió el tren de la ilustración. Eso sí, es cierto que en el siglo XIX la universidad recuperó el terreno a través de la universidad científica, desde el modelo de la Universidad de Berlín, Humboldt, a partir de ahí la universidad recuperó espacios. Pero ahora, asombrosamente, desde Estados Unidos se ha convertido en la potenciadora de todo este poshumanismo, posmodernismo, negando la racionalidad, ¿no? Y ahí tenemos que ser militantes desde las universidades también. Pues muchas gracias y hasta la próxima.